tus tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Las últimas semanas hemos estado hablando de los estilos de apego, que es uno de los temas que más me gustan, que más me gusta investigar, que se me hace de lo más importante, si no es que lo más importante cuando hablamos de psicología relacional, cuando hablamos de relaciones. Y la verdad, como les he platicado anteriormente, es un tema que a mí me ha cambiado por completo cómo me relaciono, cómo me presento en las relaciones y también cómo entiendo a las personas con las que me relaciono, cómo logro entender de dónde vienen y sobre todo algo muy importante es que me ha servido a identificar que cuando me siento detonada muy probablemente es una herida que tengo ahí aún trabajándose o también no me tomo personal que ciertos comportamientos o ciertas conductas de las personas a mi alrededor y principalmente pues de mi pareja, ¿no? Que es hacia donde me gustaría que pudiéramos ir enfocando el episodio de hoy, porque estuvimos hablando de los diferentes estilos de apego. Y si este es el primer episodio que escuchas y no has escuchado qué es la teoría del apego, qué significa, de dónde viene, cuáles son los tipos, no te preocupes. Te voy a dar un pequeño breviario para poder entender o a lo mejor un resumen si lo has estado escuchando las semanas anteriores para poder entender de qué vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos del apego no se refiere al apego como lo hablarían los budistas, sino estamos hablando del vínculo afectivo que hay entre dos personas, el vínculo afectivo que tienes con alguien. Y este estilo de apego es la manera en la que nos relacionamos con las personas. Y bueno, cuando somos muy chiquitas o muy chiquitos con quien fue nuestro cuidador o cuidadora primaria, que a veces normalmente fue mamá o papá o la persona que estuvo ahí para cuidarnos. Y cuando vamos creciendo, pues en la adolescencia se vuelven nuestras amistades y en la adultez nuestra pareja. Así que vamos a hablar un poquito de esto porque el apego, nuestro estilo de apego, se va a desarrollar principalmente en nuestros primeros años de vida, cómo estuvo la persona para responder a nuestras necesidades. Y no significa que si nos quisieron o no nos quisieron, como les he dicho antes, sino que es más bien cómo respondió a mis necesidades, que son necesidades emocionales y necesidades físicas. ¿Qué tanto estuvo ahí para responder a mis necesidades cuando yo las necesitaba? Y bueno, entonces vamos a hablar de físicas como temperatura, comida, cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo, y las emocionales, pues seguridad, cariño, atención, validación, son diferentes necesidades. Y dependiendo de cómo nuestro cuidador o cuidadora primaria respondió a estas necesidades, es cómo vamos a interpretar el mundo y por ende las relaciones. Por decir, se va a dividir en dos grandes categorías de estilo de apego. Cuando hablamos de estilo de apego seguro, ¿qué significa? Que yo percibí mi ambiente como consistente, confiable y seguro. O sea que mis necesidades eran satisfechas, respondieron a mis necesidades como yo las necesitaba y entonces mi estilo de apego va a ser seguro. Y por ende, mis relaciones, como se van a ver, voy a confiar en mi pareja, puedo confiarle mis necesidades y a la vez también sé que yo soy confiable y puede mi pareja tenerme como su apoyo. Sería como un tipo de relación pues saludable. Obviamente no significa que las personas que tienen el estilo de apego seguro son personas perfectas, para nada. Entonces esa es la primera categoría. La primera categoría es que estilos de apego seguro, o sea, que es el seguro. Y los inseguros vamos a hablar de 3. Vamos a hablar del estilo de apego ansioso, el estilo de apego evitativo y el estilo de apego desorganizado. A grande escala, el ansioso fueron las personas que no percibieron que su cuidador o cuidadora primaria era consistente con sus necesidades. O sea, a veces estaba,
a veces no estaba, a veces percibían atención, a veces no, como que no fue consistente a la hora de cuidarles emocionalmente o físicamente. Entonces, como que perciben, se quedan con la idea de que hay algo mal con ellos o con ellas, que realmente no hubo esta respuesta porque hay algo mal con ellos. Entonces vamos a hablar de una autoestima bajo y voy a intentar buscar la atención de mi cuidador o cuidadora primaria y ya más en la adultez de mi pareja. O sea que me voy a volver como clingy, que hablamos que es como pegajoso. Voy a ser pegajosa, voy a querer estar todo el tiempo con mi pareja, todo el tiempo estamos bien, todo el tiempo buscando reafirmación, todo el tiempo voy a tener miedo de que mi pareja se vaya porque no soy suficiente, porque no me siento suficientemente lo que sea. Tú sigue completa la oración. No voy a sentirme suficiente, entonces estamos hablando de que yo no confío en mí. Entonces puedo ver el valor de mi pareja, pero yo no puedo ver mi valor. Entonces vamos a hablar de un tipo de estilo de apego que nos vamos a conectar mucho con el miedo, con la ansiedad. Y con el miedo me refiero al miedo de abandono, al miedo de traición y sobre todo mucha ansiedad. O sea, como que mi pareja me va a dejar, no soy lo suficientemente tal, muchos celos, mucha inseguridad. Y ese es un estilo de apego. A ver, algo que no quiero que se me vaya es que los estilos de apego no son fijos, sino que aparte hablamos de un espectro y no siempre te vas a presentar de la misma manera en las relaciones, porque también si tú tienes un estilo de apego muy ansioso y terminas con una pareja que tiene un estilo de apego más ansioso, entonces puede ser que a lo mejor brinques un poco al evitativo. ¿Cuál es el evitativo? El evitativo es el estilo de apego en el que el niño o la niña percibieron la idea de que no está mi cuidador o cuidadora primaria para responder a mis necesidades. Entonces aprendo a hacer todo yo sola. O tal vez papá y mamá eran muy estrictos en casa o muy estrictas y entonces yo también aprendo que no puedo expresar mis emociones, que no tengo permiso de expresar ni emociones positivas, por así decirlo, o agradables como alegría, felicidad, ni tampoco incómodas, que sería como miedo, tristeza, no puedo expresar mis emociones. Crezco aprendiendo que no puedo expresarlo. Entonces también, si es un estilo de apego en el que confío en mí, porque yo me rasco con mis propias uñas, porque al no confiar en el ambiente he aprendido a creer en mí, porque no estuvieron ahí para responder mis necesidades, así lo percibí. Entonces voy a ser una persona que no voy a dejar que las personas se acerquen mucho. Puedo ser muy amiguera y puedo tener diferentes relaciones, pero no llegan a intimar conmigo. No hay una conexión íntima ni en amistades, mucho menos en pareja. Se queda como todo muy por afuera, muy por encima. ¿Por qué? Porque hay un miedo que me lastimen. Porque alguna vez confié y me lastimaron, entonces empiezo a protegerme. Por eso hablamos de que este estilo de apego es evitativo. El ansioso busca conectar porque desde la necesidad, casi desde me falta el aire, necesito conectar contigo, busco mi valor a través de tus comportamientos. Si tú me ves valiosa, yo me siento valiosa. El evitativo va a ser todo lo contrario, va a ser, no, ni te me acerques, por favor, no me pidas demasiado, que me siento que esto es una intrusión, siento que me estás intentando controlar, estoy perdiendo mi autonomía, entonces hazte para allá, y entonces son las personas que, por ejemplo, van a terminar primero una relación. Eso a grande escala. Era muy importante para mí poder hablar del estilo de apego ansioso y el estilo de apego evitativo en la adultez, porque ahora vamos a hablar del desorganizado. He estado recibiendo muchos mensajes respecto a este tema y por eso es muy importante para mí poderlo dejar súper claro. Porque, por ejemplo, estaba leyendo un mensaje el otro día en Instagram que decía, oye, estaba escuchando tu episodio del estilo de apego ansioso y yo siempre me sentía ansiosa, pero cuando mencionabas en el episodio anterior el desorganizado, creo que yo soy desorganizado porque viví mucho trauma cuando era chica y tuve esta situación. Y algo que quiero aclarar es que este es el estilo de apego más complicado. Es más, si hablamos históricamente,
antes solamente hablábamos de 3 estilos de apego: el seguro, el ansioso y el evitativo. Pero ¿qué pasa? Que entonces hablábamos de una cuarta categoría, que los niños y las niñas, inclusive en personas adultas, no entraban en una de estas categorías de forma consistente. Por eso vamos a hablar del desorganizado. El desorganizado, para empezar, es el menos común, y aparte de todo, los y las especialistas hablan de que este estilo de apego es el más complicado. ¿Por qué? Porque tiene rasgos del evitativo y tiene rasgos del ansioso. ¿Y qué es lo que pasa? Son personas que fueron abusadas verbalmente, físicamente y sexualmente cuando estaban en la infancia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibe un niño o una niña con este tipo de abuso? Recordemos que cuando estamos en la infancia, nuestro cuidador o cuidadora primaria se vuelve un tipo de nuestro mundo. ¿A qué me refiero con esto? Como que es la fuente de seguridad. Es tan importante esta relación para el desarrollo de nuestra psique, para el desarrollo de cómo nos desarrollamos en el mundo, cómo nos relacionamos en el mundo. Entonces, tal vez ahorita podemos decir, bueno, sí, la persona que me cuidaba, que estaba todo el tiempo conmigo, que era mi mamá o mi papá, fue de esta forma. Pero bueno, ya después con mis abuelos o mis abuelas, de repente los veía. Sí, pero realmente es el impacto que tiene la persona principal en nuestra vida. Entonces, si la persona principal en nuestra vida que estamos buscando para poder tener un estilo de apego seguro, que sea consistente, que sea confiable y que sea segura, entonces si esta persona no es consistente, no es confiable o no es segura, entonces vamos a desarrollar un estilo de apego inseguro. Pero particularmente con el desorganizado, es la fuente en la que yo busco seguridad, también me da miedo. La fuente en la que yo busco protección, también me hace daño. Entonces vamos a hablar de que cuando él o la cuidadora primaria, que son esta fuente de seguridad, se convierten en una fuente de miedo. Por eso estamos hablando de abuso físico, de abuso sexual, de abuso emocional, verbal, y es fuerte. Entonces y por decir, no es solamente de una ocasión, no es una regla, no necesariamente, sino que yo crecí en un ambiente donde la persona en la que yo tenía que confiar o en la que sentía que de repente confiaba, entonces también era la persona que más miedo me daba, porque abusaba de mí. En la adultez son personas extremadamente inconsistentes en su comportamiento y les cuesta demasiado confiar en las demás personas. Pueden también tener problemas de la salud mental, como por ejemplo un problema de adicciones, problema de depresión o inclusive trastorno límite de la personalidad. Algo importante que quiero remarcar, y por eso es interesante y creo que muy importante poder tener claro los otros 2 estilos de apego inseguro, el evitativo y el ansioso, es que en estos 2 hubo consistencia. Más bien el comportamiento de las personas con este estilo de apego son consistentes. ¿A qué me refiero? Que la persona que tiene estilo de apego ansioso, pues es bastante consistente con su estilo de apego. Y también con el evitativo. A diferencia del estilo de apego desorganizado, porque a veces es muy evitativo y a veces es muy ansioso. No hay coherencia en el comportamiento de la persona, no hay. Es más, es el más difícil de tratar porque incorpora tanto conductas ansiosas como conductas evitativas. Y algo importante es que, a ver, no significa que estoy diciendo que no se puede tratar, claro que se puede tratar, y es más, yo les recomiendo poder recibir tratamiento, o sea, poder ir a terapia, poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque si habláramos como terapeuta, cuando estamos hablando de un estilo de apego ansioso, vamos a trabajar mucho la relación consigo mismo o consigo misma para poder aumentar la seguridad, porque es una persona que no confía en sí mismo o en sí misma, y a diferencia del evitativo, el estilo de apego evitativo es una persona que no confía en las demás personas. Puede ser que confíe en sí, pero no confía en las demás personas. Y ahora, cuando hablamos del desorganizado, es una persona que no confía en sí, pero tampoco confía en las demás personas. Entonces vamos a tener que trabajar como terapeuta los 2 lados. Trabajar el que pueda
confiar en otras personas y también el que pueda confiar en sí. El nivel de trauma es alto porque, como les decía en un inicio, son infancias donde hubo mucho abuso verbal, emocional, sexual, físico, o también donde evidenciaron que la persona que era su fuente de protección abusaba de esta forma de alguien más. ¿Y qué va a pasar? Que en la adultez, por un lado, sí, van a buscar cercanía, pero por el otro lado, le temen y la rechazan. No confían en las demás personas porque eventualmente dicen, bueno, es que eventualmente me va a lastimar, eventualmente se va a ir. Obviamente, todo esto es de forma inconsciente. De forma inconsciente tienen la idea de que si confían en alguien, eventualmente les van a quedar mal, les van a lastimar, se van a ir o van a abusar. Y tampoco confían en sí, porque así como el estilo de apego ansioso tiene esta idea de que hay algo mal con él, con ella, y que por eso la gente se va y que por eso no le van a querer como realmente es, la misma sensación tiene el estilo de apego desorganizado. Entonces no va a haber coherencia en el comportamiento de una persona con un estilo de apego desorganizado. ¿Y cómo sería? Digamos que una persona con un estilo de apego desorganizado es como meterte a jugar un juego, pero nunca entiendes las reglas, nunca es predecible. Y la predictibilidad es tan importante, estamos hablando también que es tan importante desde la sobrevivencia. Para nuestro cerebro es importante que nuestro ambiente sea predecible porque ahí está la sobrevivencia. Ahora imagínate que estamos hablando de un estilo de apego donde no es predecible el ambiente, no siento que es predecible, yo no entiendo las reglas del juego. Constantemente las reglas del juego van cambiando. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces entramos a relaciones donde se cumple la profecía autocumplidora, ya sea que yo termino teniendo este estilo de apego con una persona que es muy abusiva verbalmente, emocional, de cualquier tipo de abuso, es muy abusiva, o también, lamentablemente, las personas con estilo de apego desorganizado terminan también siendo personas que abusan de otras personas. Y, por ejemplo, hablamos que si crecieron en un ambiente donde eran abusados o abusadas físicamente, probablemente también lo repitan con sus hijos. No es una regla, o sus hijas, no es una regla, no significa que tiene que ser así, pero es lo que conocen. Entonces, eso es a lo que hablamos de la profecía autocumplidora, porque si yo tengo miedo que mi pareja me abuse de mí porque el ambiente no es confiable, porque no puedo confiar en nadie más, entonces termino con parejas que eventualmente terminan abusando de mí. Y es muy fuerte, es algo que definitivamente se puede tratar en terapia, es algo que si a lo mejor a ti te resuena, porque viviste una infancia en la que hubo mucho abuso, mucho trauma, donde puedes reconocer que en las relaciones de repente hay cosas que te detonan para un estilo de apego ansioso, hay veces que también te detona mucho el estilo de apego evitativo. Entonces también, si esto te resuena, si a ti te resuena el estilo de apego desorganizado, no significa que no se puede tratar, que no hay manera de sanarlo. Claro que sí. Al final del día, todas las personas tenemos algo que trabajar en nosotros y nosotras mismas. Todos los estilos de apego, como tienen fortalezas, también tienen debilidades. Todas las personas lo tenemos. Y lo que sí te recomiendo es poder tratarlo en terapia, porque muy probablemente tienes heridas emocionales que no se han trabajado, que no se han sanado. Entonces reaccionas inconscientemente desde la protección. Por un lado, quieres esa intimidad, por un lado, quieres conectar con las personas, por un lado, quieres esa pareja y por el otro lado, te proteges y es más, empujas a la persona, empujas a la pareja. Entonces, por eso hablamos de que el comportamiento de las personas que tienen este estilo de apego no es coherente. No hay coherencia o no hay consistencia, hay mucha inconsistencia. Y cuando hablamos de coherencia es que haga sentido, que lo que diga y lo que haga tenga sentido o que sea consistente, pero no lo hay, no existe esta consistencia, no existe esta coherencia en los comportamientos y es porque no existe esta coherencia interna, no existe esta consistencia interna. No terminan de descifrar
cómo es el ambiente, porque el ambiente cuando crecieron fue seguro, pero también al mismo tiempo fue el lugar, o más bien yo buscaba la seguridad, pero al mismo tiempo también fue donde me hicieron daño, donde me generó el miedo, donde se despertó ese miedo. Entonces va a ser desorganizado. Y es complicado y cada vez tienen más estudios al respecto. Todavía no se tienen todos los estudios, se sigue aprendiendo de los diferentes estilos de apego. Como les comentaba en un inicio, al principio hablábamos que eran 3, pero ahorita hablamos de 4. Y este cuarto, como lo dicen las personas especializadas en este estilo de apego, es el más complicado de tratar porque es difícil de identificar porque es muy cambiante. Hablamos también que va a haber diferentes detonantes. Por ejemplo, ¿cómo se vería esta inconsistencia? Para poder explicarlo y poder aterrizarlo. Puede ser que si yo siento que mi pareja se está comportando de forma inconsistente, eso me va a despertar a mí el estilo de apego ansioso. Si veo que mi pareja está distante o no me está poniendo mucha atención o me estoy sintiendo abandonada por mi pareja, también me va a despertar el estilo de apego ansioso. Y si mi pareja, o me voy a comportar más bien con un estilo de apego ansioso. Si mi pareja se le olvida algún evento importante, algún aniversario, un cumpleaños, también de forma ansiosa. Si mi pareja viene a la casa tarde, no me pone mucha atención, como que hago algún cambio y no se da cuenta, me cambié el pelo, el cabello, me lo corté, me lo pinté y no se da cuenta, voy a actuar de forma con el estilo de apego ansioso. Pero si mi pareja, yo la percibo como que está intentando venir demasiado cerca, voy a sentir que está siendo demasiado cercano o cercana emocionalmente, entonces me voy a comportar de forma evitativa. O en situaciones en las que siento que yo no tengo el control, en situaciones en las que siento que me están excluyendo, en las situaciones en las que siento que es impredecible, entonces vamos a hablar que también me voy a comportar de forma evitativa. Y también cuando siento que tengo que depender de otras personas, voy a ser evitativa, porque recuerden que las personas con el estilo de apego desorganizado no pueden confiar en otras personas, al igual que las evitativas. Les cuesta trabajo confiar en que alguien más va a estar ahí para mí, como las personas con estilo de apego evitativo. O puede ser que si alguien que yo quiero me confronta de forma muy intensa y no sé, se empieza una discusión o quiere empezar una discusión, entonces también voy a ser evitativa. Si se dan cuenta, está muy variado el comportamiento, de repente va a ser evitativo, de repente ansioso, y por eso es importante identificar las diferencias para poder identificar qué pasa con un estilo de apego desorganizado. Así que para ahora ya sabes que son 4 estilos de apego. 1 es seguro, los otros 3 son inseguros: ansioso, evitativo y desorganizado. Ansioso, no confío en mí. Evitativo, no confío en las demás personas, pero confío en mí. Y desorganizado, no confío en nadie más ni tampoco confío en mí. Son temas interesantes. Es muy importante conocernos, no se trata de juzgarnos, sino siempre, siempre, siempre abordarlo desde la autocompasión, al igual que las otras personas. Si tu pareja puedes identificar que tiene algún estilo de apego como estos, se trata de compasión. Nadie puede sanar nuestros estilos de apego más que nosotras y nosotros mismos. No puedes sanar a nadie más, no puedes rescatar a nadie más. Si a ti te suena que tu pareja tiene este estilo de apego, si él o ella no quieren sanarlo, trabajarlo, irse más hacia el seguro, no puedes hacer nada más por ellos o por ellas. Esto es importante, no intentes rescatar a nadie más. Trabaja en ti, sánate tú, porque entonces igual caemos en esto que aparte ni siquiera es justo, porque cada quien va a tener su propio camino y todas las personas tenemos algo que trabajar en nosotras y nosotros mismos. Es importante y por eso me encanta este tema, poder hablar de los estilos de apego, poder identificarlos, poder reconocer cuál es nuestro estilo de apego o en qué momento estamos, porque como les decía la semana pasada, si tú eres una persona evitativa, pero terminas con una pareja más evitativa, probablemente te conectas más con la ansiedad y entonces poder identificar qué son esas cosas que nos detonan, qué son los comportamientos que remueven esa herida que tenemos, reconocer la herida, sanarla, saber que esto es una práctica y es algo que le digo constantemente a mis pacientes.
Cuando hablamos de una práctica, es algo que practicas todo el tiempo. No es algo que tienes o no tienes. La paciencia se practica. El sanar se practica también. Inclusive el amor propio se practica. Es una práctica. Va a haber veces que sea más fácil, va a haber veces que nos cueste más trabajo y no pasa nada. Porque cuando nos ponemos la presión de que es algo que tienes o no tienes, el día que tienes un mal día o el día que te cuesta más trabajo es como no puede ser, yo ya dominaba esto, di 4 pasos para atrás. No, al final del día todos seguimos trabajando, todas seguimos trabajando nosotras mismas y no te juzgues, date chance. Date chance, reconoce, ok, esta información te suena, pero al mismo tiempo en el podcast escuché que es el estilo de apego más complicado, que es el más difícil de tratar. También recordemos que esta información es bastante nueva y se los digo yo de todo corazón. En un inicio yo creía que era 3 y probablemente cuando hablaba de esto al inicio del podcast, solamente hablaba de 3, porque sí, se escuchaba del desorganizado, pero no, yo no, en lo personal, no lo tenía en la mira, en el radar. Y no pasa nada. Entonces, obviamente, ahorita estamos hablando de que si estamos hablando de 3 estilos de apego que llevan desde los años 50 con John Bowlby, que se están escuchando los 3 estilos de apego, y ahorita estamos hablando del desorganizado, pues naturalmente tal vez no va a haber tanta información como les gustaría, tal vez no son tan estudiados como los otros 3 estilos de apego, pero a lo que voy con todo esto es que no se trata de apuntar dedos, no se trata de decir como que, ay, tú estás mal. El estilo de apego que sea que tú tienes es un mecanismo que te sirvió para sobrevivir, sobre todo cuando estamos hablando de los 3 inseguros. Los 3 inseguros tu psique los utilizó, los tiene porque les sirvió para sobrevivir en su momento. Un niño o una niña que de repente está mamá, de repente no está, de repente cumple sus necesidades, de repente no, su psique crea esta idea de, bueno, tengo que agradarle para que se quede, para que no me deje. Por eso tengo que encontrar que hay mal conmigo para cambiarlo, para que la persona se quiera quedar. Estamos hablando de un estilo de apego ansioso. Por el contrario, si la persona percibió que esta persona no va a estar para mí, haga lo que haga, entonces mejor me cierro y yo no puedo confiar en nadie más. Entonces la psique va a desarrollar un autoestima alto, la cabeza va a desarrollar una autoestima alto de yo me rasco con mis propias uñas y nadie se me acerque. Es un mecanismo de protección. Y por el contrario, también en el desorganizado es como estar dando vueltas. Y a lo mejor alguna vez has dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y terminas y no sabes dónde es arriba, dónde es abajo, todo te marea. Eso es como se siente una persona con el estilo de apego desorganizado. Porque de repente hubo un sí, de repente hubo un no, de repente te cuido, de repente te golpeo, de repente abuso, de repente... Entonces, no saben cómo predecir el ambiente, cosas que tú sabes a lo mejor predecir. Estas personas a lo mejor no, con este estilo de apego a lo mejor no saben cómo predecirlo. Y entonces se vuelve también impredecible su comportamiento. De repente por un lado te jalan, de repente por otro lado te empujan. Y las personas que me escuchan que son psicólogos, psicólogas y los terapeutas, cuando tratamos con una persona que tiene el trastorno del límite de personalidad, vamos a sentir eso también en terapia y se siente súper claro. Por un lado te jalo y por el otro lado te empujo. La primera persona que yo tuve en terapia con el trastorno del límite de personalidad vino a terapia y me acuerdo perfecto que saliendo de sesión dije, nunca más en la vida me va a volver a buscar. O sea, odió la terapia. Y bueno, se quedó en terapia más de 2 años conmigo y obviamente identificando el trastorno al límite de personalidad, también sabes que de repente te jala, de repente te empuja, te ponen barreras, pero esa es la manera que tienen para protegerse. Y eso es justamente lo que vienen a trabajar a terapia. Se puede ver como todos estos criterios para el límite de personalidad y también hablamos de este tipo de estilo de apego y cómo se empalman y cómo puedes entender que también hay personas que por un lado te jalan y por el otro lado te empujan, por un lado quieren estar cerca, pero por el otro lado te agreden. No, para nada, creo que lo digo y es mi lema, la compasión nunca, jamás en esta vida va a ser justificación. No porque tú entiendas de dónde viene una persona, justifica lo que está haciendo. Si tú estás en una relación donde hay abuso físico, verbal, emocional,
psicológico, sexual, económico, cualquier tipo de abuso, de verdad que no tienes que estar ahí. No te quedes en una relación donde hay abuso. Por más que entiendas de dónde viene, puede ser súper compasiva y súper compasivo. Son dos cosas completamente diferentes. Te puedes ir y aún así tenerle mucha compasión a tu pareja o expareja idealmente, porque entiendes que tiene heridas, que no ha sanado, traumas ahí atorados. Pero si la persona no lo quiere trabajar, si la persona ni siquiera lo identifica, no lo vas a poder cambiar. Es más, nunca lo vas a poder cambiar, pero la persona no lo va a cambiar si no lo ve como un problema. No lo va a cambiar porque no lo ve como un problema. Eso es lo más cañón. Entonces, no está en ti. Deja de darte topes contra la pared intentando cambiar a alguien más. Y más bien, identifica tu estilo de apego, cuáles son, qué es lo que a ti te detona, qué es lo que a ti te remueve, y a trabajarlo, sanarlo y mejorarlo y comunicarlo con nuestra pareja, poder identificar, ¿sabes qué? A mí este tipo de comportamientos me detonan. Entonces, pues por favor evítalos, no los tengas. Por ejemplo, si estamos teniendo una discusión y mi estilo de apego es evitativo y el tuyo es ansioso y quieres, vamos a solucionarlo ahorita. Esta es una discusión muy común entre evitativo y ansioso que terminan mucho en pareja. Pero entonces el evitativo va a ser como, espérate, necesito espacio, necesito autorregulación, necesito calmarme, necesito ir hacia adentro, que es lo que conozco. Y por el otro lado, la persona con estilo de apego ansioso va a ser como, no, vamos a hablar ahorita, necesito saber, necesito reafirmación, necesito saber que no te vas a ir, necesito saber que vas a estar ahí para mí. Entonces es este jaloneo de emocional. ¿Y qué es lo que pasa? Que no van a llegar a nada porque la persona con estilo de apego evitativo se va a cerrar cada vez más y esto va a detonar al estilo de apego ansioso que va a querer más y más reafirmación, más contacto, más. En ese momento es importante poder poner una pausa y así como la persona evitativa, con estilo de apego evitativa, le puede decir a su pareja, mira, te amo, aquí voy a estar, no me voy a ir a ningún lugar, pero cuando pasan estas cosas yo necesito unos minutos para calmarme, necesito unos minutos para regularme, necesito unos minutos para estar bien, pero todo está bien, no voy a terminar la relación, no me voy a ir a ningún lugar, no te voy a abandonar, aquí voy a estar. Y la otra persona también puede reconocer que su pareja necesita unos minutos, ok, me da miedo, me detona, pero por el otro lado si se dan cuenta hay esta reafirmación de aquí voy a estar. Al entender nuestros estilos de apego, de verdad que a mí se me hace increíble, se los decía, y por eso voy terminando esta serie de los estilos de apego en el podcast, que probablemente, muy probablemente, en el futuro salgan otros temas relacionados porque me parece maravilloso. Siento que a mí me sirve muchísimo en terapia poderlos trabajar, ayudarle a mis pacientes a identificarlos, ayudarles a identificar el de su pareja, dejarnos de tomar personal ciertas cosas que vienen de las heridas de cada quien. Y también, sí se los digo de todo corazón, me ha servido muchísimo poder identificar mi propio estilo de apego, poder hablar con mi pareja para que identifique el suyo, poder determinar en qué momentos nos detonan ciertas cosas, cómo responder, cómo también pedirle a la otra persona que necesitamos que responda. Es súper interesante y creo que es maravilloso. Así que gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias si te echaste toda la serie de los estilos de apego. Si no, te lo recomiendo muchísimo, que son los últimos 3 episodios. Y recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como eva-latapí, en TikTok como eva-latapí. Muchísimas gracias de verdad por todos sus comentarios, por los mensajes, por los reviews que le ponen al podcast, por las estrellitas. En serio, se los agradezco de todo corazón. Está llegando súper lejos y es por cada una de las personas que apoyan el proyecto. La mejor manera de apoyarlo es compartiéndolo. Y también si quieres encontrar el Instagram del podcast, está como Supéralo, por favor, todo pegado. Y de todos modos, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.